Six Flags Great Adventure ha sido un lugar de peregrinación para cualquier fan de las montañas rusas durante décadas, y motivos nunca le han faltado. Aquí está El Toro, considerada una de las mejores montañas rusas de madera del mundo. Clásicos como Medusa o Nitro, una de las hipercoasters mejor valoradas. Jersey Devil Coaster, The Flash y por supuesto no nos olvidamos de que aquí también estaba Kingda Ka, que durante casi 2 décadas fue el gran icono del parque y que llegó a ser la montaña rusa más alta y rápida del mundo. Pero las cosas han cambiado. Kingda Ka ya no está. El parque ha perdido varias atracciones durante los últimos años, y además habíamos leído muchas opiniones que hablaban de un parque menos cuidado, que había perdido parte de aquella grandeza que lo convirtió en uno de los grandes referentes de Six Flags en Estados Unidos. Pero aún así, nosotros teníamos un motivo más que suficiente para venir: El Toro, una montaña rusa que llevaba muchísimo tiempo en nuestra lista, y que, estando de viaje en Nueva York, justificaba por sí sola acercarnos hasta aquí para pasar el día. Llegábamos a Great Adventure con muchísimas ganas, pero también con muchísimas preguntas. ¿Es su alineación actual de montañas rusas suficiente? ¿Sigue siendo Great Adventure uno de esos parques memorables de la costa este de Estados Unidos? ¿Se nota demasiado el vacío que ha dejado Kingda Ka? ¿O necesita urgentemente la llegada de su próxima gran novedad, Bakunawa? Hoy vamos a descubrirlo. Años atrás, llegar desde Nueva York era relativamente sencillo gracias a los autobuses directos que conectaban Manhattan con el propio parque. Pero hoy las opciones son bastante más limitadas, especialmente entre semana, así que no quedaba otra que utilizar el transporte convencional y buscarnos un poco la vida para llegar hasta allí. Salimos desde Port Authority Bus Terminal, a escasos minutos de Times Square, y cogimos un autobús que nos llevaría hasta Freehold, un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Great Adventure está a las afueras, bastante aislado, y llegar hasta el parque sin coche no es precisamente sencillo. Desde Freehold pedimos un Uber para recorrer los últimos kilómetros hasta el parque. Bueno, pues ya estamos aquí en el parking, acabamos de bajarnos del Uber, hay muchos colegios, es lunes, yo espero que nos dé tiempo a montarnos en todo, pero hay muchos niños. Quedan 10 minutos para la apertura, malo será. No sabíamos muy bien qué esperar, ya que este era nuestro primer Six Flags, pero la verdad es que nada más entrar nos llevamos una sorpresa bastante positiva. La primera impresión nos recordó bastante a lo que podemos encontrar en Parque Warner, ya que comparten licencias como los superhéroes de DC o los Looney Tunes. Edificios y zonas bastante cuidadas, una pequeña animación de calle y un lago central muy bonito. De momento, esa imagen de parque venido a menos con la que llegábamos en la cabeza no aparecía por ningún lado, aunque atisbamos bastantes tiendas y bastante restauración cerradas. Pero había algo que empezaba a preocuparme. El parque estaba lleno de grupos escolares, y sabiendo que una de nuestras grandes prioridades suele ser también una de las montañas rusas que más colas alcanza durante el día, empezaron a entrarme las prisas. No quería arriesgarme. Así que dejamos todo lo demás para después, y nos fuimos directos a por la que para mí era una de las montañas rusas que más ganas tenía de probar de todo el mundo: El Toro. Si bien el área en la que se encuentra no está especialmente tematizada, un pequeño cambio en la decoración hacia ese lejano Far West que tienen tantos parques ya empezaba a ponerte en situación. Pero sinceramente, aquí tampoco hace falta mucho más, porque visualmente El Toro es sencillamente impresionante. La enorme estructura de madera es magnánima, y ver sus colinas sucederse una tras otra mientras los trenes pasan a toda velocidad, acompañado de ese sonido ensordecedor, hace que quedarse mirando la atracción ya sea todo un espectáculo. Es un monstruo que ruge con una potencia descomunal, que parece muchísimo más alta de lo que realmente es, infundiendo auténtico pavor cuando estás a sus pies. Cristina solo necesitó verla para empezar a cuestionarse si un parque así era realmente el lugar adecuado para alguien cuyo estándar de intensidad ideal sigue siendo la Big Thunder Mountain. Un gran toro de hierro preside la entrada a las colas, frente al icónico cartel en llamas que da nombre a la atracción. Y, por suerte, la jugada tuvo su efecto. La gente ya se había repartido por todo el parque y prácticamente fue llegar y montar. Además, en Great Adventure puedes escoger la fila en la que quieres subir. Y teniendo delante una montaña rusa como esta, yo lo tenía clarísimo: directo a la última fila. El Toro es una montaña rusa de madera prefabricada. Esto quiere decir que Intamin diseñó su recorrido con una geometría muchísimo más precisa que la de una montaña rusa de madera convencional, fabricando previamente las secciones de vía para después traerlas a Great Adventure y ensamblarlas como si fueran un gigantesco puzzle. Esto permite crear un recorrido muchísimo más agresivo y preciso, pero manteniendo esa esencia y esas sensaciones tan características de una auténtica Woody. Los números hablan por sí solos.
55 metros de altura, lo que todavía hoy la convierten en la segunda montaña rusa de madera más alta del mundo. Una caída de 54 metros y 76 grados, más de 112 kilómetros por hora. Y aunque no tenga ni una sola inversión, el Toro no las necesita, porque su especialidad es otra, la misma que da nombre al canal, el airtime. A lo largo de sus más de 1300 metros de recorrido encontramos 9 momentos de airtime, incluyendo la legendaria Rolling Thunder Hill, una pequeña colina que se ha convertido en uno de los momentos de Jector más famosos del mundo. Después de casi 20 años en funcionamiento, el Toro ha necesitado diferentes trabajos de retrack para mitigar la violencia a la que somete a los pasajeros. Sobrevivir a esa última fila fue un auténtico reto. El Toro te zarandea, te sacude, te golpea y mantiene una vibración prácticamente constante que, sobre todo en la zona lumbar, puede llegar a ser bastante molesta, pero al mismo tiempo te emociona. Porque cuando el Toro empieza a darte airtime, entiendes inmediatamente por qué tiene la fama que tiene. La primera caída, las enormes colinas y especialmente esa brutal Rolling Thunder Hill me dieron algunos de los mejores momentos de airtime que he probado en mi vida. Me bajé completamente exhausto, pero también completamente eufórico. Y pese a que soy muy fan de las montañas rusas suaves, el Toro se coló directamente en mi top 5 mejores montañas rusas. Porque esta paliza es muy diferente a la que pueden darte goodies como Coaster Express o Estampida. Aquí hay un precio a pagar, sí, pero a cambio el Toro te da velocidad, intensidad y algunos de los mejores airtimes que he probado nunca. Es incómoda, pero toda esa violencia forma parte de una experiencia que, al menos para mí, merece muchísimo la pena. El Toro es una auténtica bestia, eso sí, no apta para sensibles. Aún estoy un poco desubicado porque me acabo de bajar. Es una bestialidad. No es lo más bestia que he probado, pero para ser una montaña rusa de madera, ya visualmente es mortal. O sea, cuando estás ahí arriba dices, ¿qué cojones? Me quiero matar. De verdad que me acojoné bastante, pero después nada. Airtime por un tubo, brutal, pero tampoco es tanto como... Es que de verdad, mirad esto, es que de verdad que mete muchísimo miedo. No es tan bestia, pero es muy buena. Última fila, airtime desmesurado, pero sí que, a ver, es de madera y tiene años. La lumbar pidiendo papas. Habíamos probado el gran aliciente que justificaba nuestro viaje, y el Toro había cumplido con creces. Pero este era solo el primer crédito. Había puesto el listón altísimo. Ahora tocaba descubrir si el resto del parque estaba realmente a la altura. Así que nos dirigimos hacia otra de las grandes montañas rusas de Great Adventure, Jersey Devil Coaster. Y esta tenía un aliciente especial, porque era un modelo de montaña rusa que nunca había probado. Una Raptor, de RMC. A diferencia de una montaña rusa convencional, aquí tenemos una única vía central, extremadamente estrecha, sobre la que los pasajeros viajan sentados en fila de uno, creando una sensación completamente diferente a la de una coaster tradicional. Después de haber descubierto lo que RMC era capaz con su iBox Track, tenía muchísimas ganas de probar otra de sus grandes creaciones. Jersey Devil se estrenó en 2021, convirtiéndose entonces en la montaña rusa single ray más alta, rápida y larga del mundo. Casi 40 metros de altura, más de 900 metros de recorrido y una velocidad de 93 km por hora. Pero como suele ser habitual en RMC, los números cuentan solo parte de la historia, porque su verdadero punto fuerte está en el airtime y en sus 3 inversiones. Aunque el formato sea completamente diferente al de coasters como Hakugei o Zadra, basta con recorrer su 0G Stall y su 0G Roll para reconocer inmediatamente el ADN de Rocky Mountain Construction. Cambios de dirección rápidos, airtime muy agresivo e inversiones diseñadas para generar algunas de las sensaciones más espectaculares que podemos encontrar actualmente en una montaña rusa. A nivel tematización, además, Jersey Devil probablemente sea una de las coasters más interesantes del parque. Está ambientada en la leyenda de Jersey Devil, la criatura que, según el folclore de Nueva Jersey, habita en los Pine Barrens. La versión más famosa de la historia cuenta que Mother Leeds, después de descubrir que estaba embarazada de su 23º hijo, maldijo al bebé deseando que fuese el diablo. Y lo consiguió. Después de nacer, la criatura se transformó, desarrolló alas, pezuñas y rasgos animales, y escapó hacia los Pine Barrens, donde sigue apareciéndose a día de hoy. El principal punto negativo para mí está precisamente en una de las características que la hacen tan diferentes. Vas completamente solo. Me gusta vivir las montañas rusas acompañado, y aquí los pasajeros van uno detrás de otro, así que se pierde un poco esa experiencia compartida. Además, los arneses son bastante más restrictivos que las lap bars que encontramos en otras RMC, algo que limita ligeramente esa sensación de libertad. Pero una vez empieza el recorrido, prácticamente todo lo demás funciona. Es intensa, pero sorprendentemente suave, y ahí volví a recordar por qué para mí
RMC sigue siendo el mejor fabricante de montañas rusas del mundo, incluso por encima de Intamin. Colinas fuera del eje, fuerzas perfectamente colocadas y una forma de aprovechar cada metro de vía que hace que prácticamente nunca deje de pasar algo. Jersey Devil se coló en mi top 10 y después de probar mi primera Raptor solo consiguió que tuviese todavía más ganas de probar otras. Y aunque la afluencia del parque era más bien media, empezábamos a encontrarnos con uno de los problemas que nos acompañaría durante buena parte del día: las operativas. Los 20 minutos que marcaba Jersey Devil terminaron convirtiéndose en prácticamente una hora de espera. Es cierto que la propia configuración de esta coaster limita bastante su capacidad, pero las operativas tampoco ayudaban demasiado. Y en general tuvimos la sensación de que las coasters del parque podrían mover muchísima más gente de la que realmente estaban moviendo. A eso había que sumarle otro fenómeno que descubrimos durante nuestro viaje por Estados Unidos: la increíble habilidad de algunos adolescentes para colarse con todo el descaro del mundo. Algo que, por supuesto, tampoco es patrimonio exclusivo americano, y que ya conocemos bastante bien en alguno de los parques europeos. Entre una cosa y otra nos habíamos plantado ya en mediodía, y teníamos hambre, mucha hambre. Así que nos acercamos a uno de los pocos puntos de restauración que nos encontramos abiertos, porque sí, empezábamos a notar otra de las carencias del parque. Buena parte de su oferta de restauración permanecía cerrada. Y esta comidota... Me ha costado como un piso. como un piso en Nueva York. Súper rica. Como veis, hasta ahora Great Adventure estaba siendo un parque de luces y sombras. Nosotros somos unos fanáticos de las montañas rusas, eso está claro. Pero cuando visitamos un parque yo también valoro muchísimo otras cosas: la tematización, la restauración y las operativas. Y de estas tres, había dos en las que el parque se estaba quedando bastante corto. Las coasters por ahora estaban cumpliendo y con creces, pero todavía nos quedaban atracciones familiares, créditos más pequeños y sobre todo, varias de las grandes montañas rusas del parque. ¿Podrían estas inclinar definitivamente la balanza a favor de Six Flags Great Adventure? Junio en Nueva Jersey puede ser muy caluroso, así que después de comer decidimos buscar una solución y refrescarnos un poquito en los rápidos. La atracción está cero tematizada, algo que en unos rápidos siempre deja un poco que desear. Pero lo que no nos esperábamos fue lo auténticamente empapados que salimos. Creo que nunca me había montado en unos rápidos que mojasen tantísimo. Las balsas literalmente se inundaban. Además, compartimos trayecto con adolescentes americanos, que si algo tienen es salero, y pocas dificultades para entablar conversación con absolutamente cualquiera. Entre las risas, los gritos y la cantidad absurda de agua que nos cayó encima, terminó siendo uno de esos pequeños momentos inesperados que hacen especial un día de parque. Hemos tomado la peor decisión del día: juntarnos en los rápidos. Mirad qué locura. El zapato. Le echa agua. ¿Cómo mojan? Esto es alto contenido pornográfico. Y tocaba sumar algunos de los credits más familiares y a priori intrascendentes del parque. Y aquí, este Six Flags nos decepcionó bastante. Empezamos por The Dark Knight Coaster, una Wild Mouse Indoor que pretende ofrecer algo más gracias a su tematización, pero se queda bastante a medias. El recorrido es divertido, como suele ser este tipo de coaster, con sus curvas cerradísimas y cambios de dirección constantes, pero a nivel tematización esperábamos bastante más de una atracción con la licencia de Batman, aunque eso sí, nos dejó una de las anécdotas más graciosas de todo el viaje. Acabamos de montarnos en The Dark Knight, que es una Wild Mouse que hay aquí indoor, a oscuras. Bueno, tiene algo de tematización, pero muy poco. Se hemos reído. Sí, nos reímos. Íbamos en un vagón de 4 y los chicos de atrás iban una pareja, un chico y una chica. La chica, en cada curva, mira que las Wild Mouse tienen curvas, en cada curva gritaba, pero Dios, de verdad, como si estuvieran matando un cerdo, o sea, a pleno pulmón, se dejaba la vida. La verdad. Seguimos bajando el nivel con Skull Mountain, otra coaster indoor, en este caso extremadamente familiar, cuyo principal aliciente está en una primera caída que consigue sorprender un poquito más de lo esperado. Y poco más, porque después de ver su fachada esperábamos encontrarnos algo dentro, pero prácticamente todo el recorrido transcurre por una enorme nave a oscuras con tematización inexistente y que además deja entrever sus vías. Una decepción, pero nosotros somos capaces de pasárnoslo bien prácticamente en cualquier montaña rusa. Hicimos a Skull Mountain también, muy suave también. Estina hoy está preparada para más, yo creo. No sé. Para subir un poco el nivel, yo creo que sí. Y por último, y sí, menos importante, Harley Quinn Crazy Train.
una coaster infantil que sobre el papel tampoco pretende ser mucho más que otro credit para la colección. El problema es que los años no parecen haberle sentado demasiado bien. Te golpea hacia todos lados, te zarandea durante todo el recorrido. Y, por si fuese poco, 2 ciclos, el doble de recorrido, el doble de golpes. Una paliza que supera incluso a la del Toro, y sin nada que ofrecer. Pero bueno, un credit es un credit. Así que en relativamente poco tiempo habíamos sumado otras 3 montañas rusas. El problema, ninguna de ellas había aportado demasiado a la experiencia. Great Adventure tenía auténticos gigantes en su line-up, pero quizá le faltaba algo de profundidad y cuidado cuando mirábamos más allá de sus grandes coasters. Montañas rusas familiares bien planteadas, pero dejadas de lado y totalmente descuidadas. Por suerte, tocaba volver a las grandes ligas, porque nos dirigíamos hacia una de las hipercoasters de B&M más aclamadas de los Estados Unidos, Nitro. Fue considerada durante muchísimos años una de las mejores montañas rusas del planeta. Inaugurada en 2001, esta hipercoaster de B&M propone algo completamente diferente a todo lo que habíamos experimentado durante el día. Aquí no tenemos la violencia del Toro, tampoco los cambios de dirección y las inversiones imposibles de Jersey Devil. La filosofía de Nitro es otra: altura, velocidad, suavidad, enormes camelbacks y largos momentos de floating airtime. Todo ello acompañado únicamente de la clásica lap bar de B&M, que hasta el momento sigue siendo mi sistema de sujeción favorito. Proporciona una sensación de libertad absoluta. Con 70 metros de altura y una velocidad de 129 km por hora, los números de Nitro siguen impresionando casi 25 años después de su inauguración. Y si habéis probado Shambhala en PortAventura, probablemente ya sepáis qué esperar, porque las sensaciones son muy similares. Nitro tiene unas estadísticas ligeramente inferiores, pero comparte esa sucesión de enormes camelbacks que te levantan del asiento y te mantienen flotando durante varios segundos. Eso que había convertido a Shambhala en una de mis coasters favoritas de B&M, aquí fue una maravilla volver a experimentarlo. Aunque Nitro también tiene algunos elementos propios que la diferencian de su hermana española, como un enorme hammerhead turn que cambia completamente la dirección del recorrido, o una intensa hélice donde por un momento dejamos de flotar para empezar a sentir unas Gs positivas bastante potentes. Parece mentira que una montaña rusa inaugurada en 2001 puede seguir funcionando así de suave 25 años después. Cada vez tengo más claro que las hipercoasters de B&M me encantan. No necesitan inversiones, ni lanzamientos, ni elementos innovadores. Tú dame altura, velocidad, una lap bar con mucha libertad y varios segundos flotando fuera del asiento. Y yo ya soy feliz. La sigo colocando un poquito por debajo de Shambhala, pero confirmo que cuando hablamos de las grandes montañas rusas de Great Adventure, este parque sigue jugando en otra liga. Acabo de bajar de esa bestia de Nitro. Vibes Shambhala totalmente. Una hiper de B&M. Es que no se puede pedir más. Muy completa. Tiene puntos distintos a Shambhala en el recorrido. Tiene muchos más cambios. Tiene varios camelbacks pequeñitos, airtimes pequeños. Es un poco más baja y un poco menos rápida, pero sinceramente no se nota. Es un monstruo igual y es divertidísima, me ha encantado. Yo me proclamo fan de este tipo de coasters, de las mejores del parque sin duda. No sé, hace un año que no voy a PortAventura. Igual tengo que volver a recuperar Shambhala porque me ha gustado mucho. La novedad más reciente de Six Flags Great Adventure, al menos hasta la llegada de Bakunawa, es The Flash Vertical Velocity. Un super boomerang de última generación de Vekoma, que utiliza lanzamientos magnéticos LSM para recorrer el circuito tanto hacia adelante como hacia atrás. Alcanza los 95 km por hora, cuenta con 2 inversiones y elementos tan peculiares como un Stolle Dimmelmann. Y aquí volvimos a encontrarnos con uno de los problemas que ya habíamos detectado en el parque: la capacidad y las operativas. The Flash solo puede operar con un tren de 24 pasajeros, que tiene que completar absolutamente todo el recorrido hacia adelante y hacia atrás, antes de regresar a la estación, descargar y permitir subir al siguiente grupo. Un concepto bastante poco eficiente para una novedad en un parque con tanta afluencia como Great Adventure. Y si a eso le sumamos que se había estrenado hace poco más de un año y que todo el mundo quería probarla, pues el resultado fueron otros 45 minutos de espera. The Flash es una coaster muy disfrutable. Los lanzamientos, tanto hacia adelante como hacia atrás, son probablemente lo más divertido de toda la experiencia, junto al stall. Y al tratarse de una Vekoma de última generación, el recorrido es extremadamente suave. Pero poco más. Nunca he sido especialmente fan de este tipo de boomerangs. Y aunque aquí se nota claramente la evolución respecto a otros modelos, la experiencia terminó dejándome un poco frío. Es divertida, sí, y diferente, pero su operativa la limita muchísimo. Después de salir completamente eufórico de coasters como el Toro o Nitro, The Flash no consiguió provocarme lo mismo. La novedad más reciente del parque no está a la altura, ni está al nivel de los grandes clásicos.
Se hace cortita y el recorrido hacia atrás no pretende eso. Pero bueno, es una montaña rusa moderna. Me tocó primera fila, súper guay el lanzamiento, muy potente para hacer todo el recorrido. Te levantan para atrás, después te vuelven a acelerar. Bien, está curiosa, es un modelo curioso y guay, pero bueno, yo soy un poco más tradicional. Estas cosas de ir para atrás no me llaman tanto. Tengo unas sensaciones un poco extrañas. De las que he probado hasta ahora me queda solo Medusa, la única que me ha dejado un poco porque el resto me han gustado muchísimo. Y si hablamos de clásicos, tenemos que hablar de probablemente la montaña rusa con más historia de todo el parque. Medusa, la antigua Bizarro, una montaña rusa de B&M inaugurada en el 99, que tiene un lugar muy especial en la historia de las montañas rusas, porque fue la primera floorless coaster del mundo, un concepto que B&M acabaría extendiendo posteriormente por parques de todo el planeta, y que seguramente a muchos de vosotros os resulte bastante familiar, porque sí, estamos hablando del mismo modelo de trenes sin suelo que Superman, la atracción de acero. Medusa alcanza los 98 km/h y cuenta con nada menos que 7 inversiones, como podéis ver, toda la esencia de B&M de finales de los 90. Por desgracia, a Medusa los años no le han sentado nada bien. Lo único que consiguió provocarme fue un tremendo dolor de cabeza por sus constantes vibraciones. Nunca he sido especialmente fan de este tipo de layouts cargados de inversiones, pero si en España nos quejamos de Dragon Khan o de Superman, creedme, no tenéis ni idea. Medusa me dejó completamente destrozado. Y lo peor es que ese dolor de cabeza me acompañaría durante buena parte de lo que quedaba del día, porque justo cuando bajamos ocurrió algo que llevábamos todo el día esperando. A 2 horas del cierre, los grupos escolares desaparecieron por completo y Great Adventure se quedó prácticamente para nosotros. Las colas se esfumaron, las grandes coasters estaban ahí, todas con 0 minutos y todavía teníamos 2 horas por delante. Tocaba hacer lo que cualquier fanático haría, repetir absolutamente todo lo que pudiésemos. Y me fui directo a por las 3 montañas rusas que más me habían gustado durante el día: el Toro, Nitro y Jersey Devil. Todas, por supuesto, en última fila. Poder re-ridearlas sin esperas y de forma mucho más tranquila terminó sumando muchísimo a la experiencia. Eso sí, después de todo el día recorriendo el parque y con el regalito que me había dejado Medusa, las fuerzas ya no daban para mucho más. Así que decidí sacrificar los 2 créditos que menos me interesaban, The Joker y Superman, la Flying Coaster. Nos queda media horita en el parque, han pasado muchas cosas. Se han ido todos los colegios a las 5 y ha sido 1 hora y media que está el parque vacío, literalmente vacío. Compramos merch también. Me compré una camiseta del Toro Tulísimo y un imán del Toro Tulísimo. Queda nada, media hora de parque. Y de vuelta para Manhattan, al último día de Nueva York. Nos esperábamos algo mucho peor, nos esperábamos peores operativas. Nos esperábamos sobre todo. Aburrido todo, ¿verdad? Sí. Más simple. Es nuestro primer Six Flags, no sabíamos qué esperarnos, pero muy bien. Se nota que es un parque de alto nivel. Sí que es verdad que se nota que ha pasado tiempos mejores, pero está muy bien, está cuidado. Está más cuidado que la Warner. Bueno, es fácil compararlo con la Warner porque tienen como las mismas licencias. Ya. Y misma estética, ¿verdad? En muchas zonas. Está muy bien, está muy bien. Una alegría que nos llevamos. Y yo, pila de créditos chulísimos. Y tú también unos cuantos en este viaje. Ya sabéis que en este canal decimos que siempre hay que dejar alguna excusa para volver. Y en este caso, además de esos 2 créditos pendientes, nuestra gran excusa estaba todavía en construcción. Después de todo el día recorriendo Six Flags Great Adventure, empezábamos a tener bastante clara nuestra respuesta a una de las grandes preguntas con las que habíamos llegado. Nos pareció un parque en cierta decadencia. La tematización todavía se sostiene, pese a no ser, ni mucho menos, el punto fuerte del parque. Y su paisajismo sigue siendo bastante llamativo en muchas zonas. Pero también encontramos demasiadas tiendas, restaurantes y edificios cerrados, que transmitían la sensación de estar recorriendo un parque funcionando por debajo de su potencial. Las operativas tampoco estuvieron a la altura, y algunas de sus montañas rusas familiares estaban claramente descuidadas. Las conexiones con Nueva York son hoy sorprendentemente limitadas, teniendo en cuenta que estamos hablando de un parque situado a prácticamente 1 hora de los mayores destinos turísticos del mundo. Great Adventure parece encontrarse en una especie de valle entre lo que fue y lo que quiere volver a ser. Pero hay algo que sigue sosteniendo este parque: sus montañas rusas. Porque pese a todas esas carencias, nosotros salimos encantados. Ha sido uno de los grandes referentes mundiales para los fanáticos de las montañas rusas durante décadas. Y gran parte de ese hierro sigue ahí. Coasters capaces de justificar por sí solas una visita y de ofrecer experiencias de auténtico primer nivel a cualquier entusiasta. Así que sí, su line-up sigue siendo suficiente para que Great Adventure merezca muchísimo la pena. Pero también nos quedó claro que este parque necesita algo que vuelva a colocarlo en el mapa. Una nueva atracción capaz de convertirse en un icono.
y una razón para que miles de entusiastas vuelvan a mirar hacia Nueva Jersey. Y parece que Six Flags lo sabe, porque lo que se estaba construyendo delante de nosotros no era precisamente una inversión cualquiera. Era un proyecto monstruoso, Bakunawa, la que en 2027 se convertirá en la spinning launch coaster más rápida y alta del mundo. Pero eso son solo 2 de los 6 récords mundiales con los que pretende estrenarse. Será también la coaster con la inversión más rápida del mundo, tendrá el stall más largo del mundo, será la primera spinning coaster floorless y contará con algo que nunca antes se ha hecho en una montaña rusa, el primer lanzamiento del mundo estando boca abajo, 116 metros de altura, 161 km por hora, 3 lanzamientos. Y si solo con ver la estructura desde fuera ya da auténtico pavor, imaginarse ahí arriba es otra historia, con las piernas completamente suspendidas y con solo una lap bar, mientras el vagón gira libremente, sin saber siquiera en qué dirección vas a estar mirando cuando llegue el momento de volver a caer hacia el suelo. Es un concepto que todavía no hemos experimentado, y precisamente por eso Bakunawa genera tanto curiosidad como auténtico pavor. Parece uno de esos proyectos que intentan llevar las sensaciones de una montaña rusa un paso más allá. Y estoy convencido de que una inversión de esta magnitud puede suponer también un punto de inflexión para el parque. Una oportunidad para mejorar operativas, recuperar espacios, cuidar nuevamente la tematización y conseguir que todo lo que rodea sus montañas rusas vuelva a estar a la altura de ellas. Kinda K dejó un vacío enorme. Nosotros llegamos demasiado tarde para probarla, y sinceramente, la echamos muchísimo de menos durante nuestra visita. Pero si había que encontrar un sustituto capaz de volver a transformar el skyline de Great Adventure, creo que Bakunawa estará más que a la altura, y quizás sea, precisamente, la pieza que le faltaba a este parque. Six Flags Great Adventure sigue teniendo las montañas rusas, sigue teniendo la historia y sigue teniendo el potencial. Ahora necesita recuperar parte de aquella grandeza que lo convirtió en uno de los grandes referentes de Estados Unidos. Y cuando lo haya conseguido, tendremos la excusa perfecta para volver a visitarlo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros y darle a like, que siempre ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo.